una... Esto fue parte de la noticia de cuando se hizo Angostura, allá hace como 25 años, 30 años. Eh, Tal vez entre las características importantísimas, ¿verdad? Que tienen los embalses o más bien los proyectos hidroeléctricos, es que el proyecto hidroeléctrico pues tiene un embalse grandote donde se acumula una gran cantidad de energía eh, por gravedad en agua. Toda esa energía pues se transporta por una tubería, un túnel y una tubería, en el cual en algún punto pues tiene un tanque de oscilación. El tanque de oscilación pues es muy importante pues para un sistema de hidráulico, porque si yo tengo una cerrada de las válvulas del agua que entra a la turbina, pues aquí se va a venir una onda mecánica, que esa onda mecánica, pues el tanque de oscilación lo que va a hacer es llevar esa onda mecánica y se va a disipar en la atmósfera. Por eso es que esto está abierto a atmósfera. Eh, Esto es por algo que se llama el golpe de ariete, y recordemos que el golpe de ariete, pues en esencia es cuando nosotros estamos lavando un carro, por ejemplo, y yo tengo una tubería, una manguera con una pistolilla de agua. este, si yo llego y abro fuerte y cierro esa manguera, pues ustedes han visto que esa manguera se sacude, se brinca muy feo. Eso es un golpe de ariete. Entonces, eso es lo que tenemos pues ahí, y es muy peligroso porque eso puede de repente pues reventar todas las tuberías y reventar la tubería de concreto, y eso puede ser muy peligroso. Sin embargo, la tubería forzada normalmente pues lo que tiene son juntas de expansión para que cuando ocurre eso pues la junta se pueda mover ahí libremente. Sin embargo, la tubería de concreto o el túnel de concreto pues no tiene esa virtud. Entonces sí, eso sí puede ser peligroso porque se me puede dañar, eh, puedo tener un daño muy fuerte, muy fuerte. Muy bien. Entonces aquí yo tengo esto en cazamáquinas, y en cazamáquinas pues tengo turbinas, y por aquí también en algún lado pues voy a tener un transformador y voy a transportar al sistema eléctrico nacional. Entonces, aquí se hace una comparación de algunos proyectos: Arenal, Corobicí, Sandillal. Corobicí es Dengo, eh, está Río Macho y Cachí, que hoy día Cachí es mucho más generación que esto que está por acá. Bueno, una turbina hidráulica es una máquina rotativa que convierte la energía cinética en energía mecánica. Eh, Esto es muy importante. Dice, esta energía mecánica a su vez se utiliza para accionar un generador eléctrico y producir electricidad. Entonces, en esencia, las turbinas hidráulicas son el corazón de las centrales hidroeléctricas. Entonces, las turbinas van a ser el elemento fundamental en cualquier central hidráulica. Si la turbina se daña, no podemos generar electricidad. No hay manera de cómo hacerlo. Es la parte más importante, mucho más importante, porque es la que me produce energía mecánica, ¿verdad? Bueno, por supuesto el generador, porque es un conjunto. Esto funciona todo en conjunto, y esta es la parte fundamental de cualquier sistema de este tipo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces, una turbina hidráulica pues requiere de varias cosas. Una es la caída de agua, que el agua almacenada en un embalse se libera, ojo, se libera a través de las tuberías o los canales, dice, creando una caída de agua que genera una gran cantidad de energía cinética. Entonces resulta que el embalse, vamos a ver que el embalse pues está en un nivel muy superior a la casa máquinas. Eh, Esto es muy importante porque ese nivel va a ser sustancial, va a ser grande. Vámonos aquí a la figurita, pues aquí yo voy a tener un nivel, angostura, pues aquí está en el nivel más alto, como en la 576, y aquí la caída pues llega aquí no recuerdo, era como una 230 y algo, son como 200 y pico de metros de caída de agua, que es lo que hay en angostura. Entonces, digamos, es una gran cantidad
de agua que se tiene disponible y sobre todo de presión, ¿verdad? Dice, creando una caída de agua que genera una gran energía cinética. Después tengo el impacto sobre los álabes. Dice, una vez que esta agua llega y se conduce por la tubería, pues va a pegar en la turbina hidráulica. Y, y- y pega en la turbina y esa energía se transfiere a la, energía, a la turbina, dice, a muy alta velocidad, dice, haciendo que la turbina gire. Entonces, una de las virtudes que tiene la turbina es que se han construido o se han dispuesto unos álabes fijos o móviles. En el caso de la turbina, pues donde entra en el distribuidor, donde entra el agua, pues son unos álabes fijos. Sin embargo, la turbina tiene unos álabes móviles, fijos, perdón, en las cuales eh, el agua entra y se transfiere la energía y se produce movimiento. Y después el eje de la turbina pues está conectado a un gran generador de electricidad y se transfiere esa energía a través del eje, ojo, y se produce electricidad. Y es todo un tema, pues ya vimos la semana pasada, pues cómo se produce electricidad y vimos y ya vimos, pues, vimos un poco, pues, cómo se forma, pues, esta electricidad y etcétera, etcétera, que ya lo comentamos la vez pasada y un poco el laboratorio, lo que vamos a hacer es, vamos a entender un poquito cómo funciona el generador, ¿verdad? Todo eso es importante. Cuando hablamos de tipos de turbinas, pues podemos tener turbinas tangenciales, podemos tener turbinas radiales y axiales. Las tangenciales es importante que ustedes sepan que depende en la dirección en la que entra el fluido, el agua, en este caso. Y por ejemplo, el agua entra en forma tangencial, por ejemplo, como la turbina Pelton. Tenemos las turbinas radiales, que el agua entra en sentido radial, o sea, de lado, eh, y dice, y puede salir en cualquier dirección, por ejemplo, como en la Francis. En la Francis entra de lado y sale de forma perpendicular. Y después las axiales, el agua entra en el rodete en dirección al eje. Por ejemplo, las Kaplan. Entonces el agua entra por arriba y sale por debajo. Esas en esencia. En las tangenciales, pues entra de un lado de forma tangencial, porque por la disposición que tienen las turbinas. Ahorita vamos a ver cómo es. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer ahora los tipos de turbinas. Y tenemos los tipos. Hay turbinas de diferentes tipos y están constituidas o desarrolladas pues para que se aproveche a lo máximo pues la energía. Entonces tenemos las turbinas Pelton que están diseñadas para operar con grandes alturas. Eh, por ejemplo, Pifis está hecha para operar casi a 900 metros de altura. Por ejemplo, eh, vamos a ver, por ejemplo, el río Macho opera casi 450 metros de altura. Entonces, pero una virtud que tienen es que trabajan con caudales muy, muy pequeños. Entonces, este tipo de turbinas pues son maravillosas porque eh, el gasto de agua es mínimo, sin embargo, trabajan a muy alta presión. Dice, y el agua impacta directamente sobre las palas o las cucharas. Esto es lo que le vamos a llamar las palas o las cucharas. Esta es una turbinita pequeña que tenía Lice. Entonces es una turbina muy linda porque vean que es una Pelton pequeñita, muy, muy hermosa. Y vean aquí donde entra el agua. El agua aquí tiene, esto es el distribuidor. Y aquí en este distribuidor tiene una válvula que tiene una forma como de lanza. Entonces es la manera de poder regular la cantidad de agua que entra por acá. Por eso es que decíamos de forma tangencial, porque el agua entra así, entra y pasa directo. Entonces él aprovecha pues ese chorro de agua que se produce ahí. Entonces es una maravilla porque este tipo de turbinas pues tienen esa forma. Y vean, una planta por excelencia pues es este río Macho. Y planta río Macho pues tiene 5 unidades donde generan con 120 megas. Y vean por ejemplo las ruedas, las turbinas. Eh, es interesante porque en el caso de Macho, pues tiene dos inyectores. Aquí se divide en dos. Tiene un inyector aquí abajo y un inyector aquí arriba. Entonces, esta lanza, esta que vemos por acá, esta es de una entrada de agua. Pero en este caso tiene dos. Entonces, una viene por acá y la otra viene por acá. Entonces, imagínense la cantidad de fuerza que le puede impregnar a la turbina este tipo de diseño. Entonces, es muy interesante porque el río Macho, pues,
tenemos 5 unidades, es una maravilla, y esas 5 unidades, pues, de esta manera, pues, operan. Eh, Vean, por ejemplo, esta pala de la Pelton. em, Vean qué interesante, esta rueda Pelton, vean el tamaño que tiene esta máquina, ¿verdad? Esta rueda. Entonces vean una persona que puede medir, qué sé yo, 1,60 m, 1,70 m, y vean el tamaño que tiene esta rueda. Entonces observen el diseño que tiene esta máquina, ¿verdad? Entonces es increíble pues observar ese detalle, ¿verdad? Y bueno, obviamente pues en plantas de generación hay todo tipo, y esta es en un museo, creo que es en Alemania o en Austria, pero vean qué bonito que se ve pues este diseño también. Entonces, las turbinas Pelton pues se deben su nombre a un señor que se llamaba Lester Alan Pelton. Este señor, debido a la inmigración que hubo en Estados Unidos por la fiebre del oro, eh, allá en California, pues concibió la idea de hacer una rueda con cucharas periféricas. Vean estas cucharas. Entonces él concibió la idea de hacer una máquina que tuviera esta forma. Entonces, para aprovechar en cierta manera pues toda la energía cinética de un chorro de agua, dice proveniente pues de una tubería de presión. El agua pues la idea es que incidiera o que pegara directamente o de forma tangencial sobre la rueda, y esta máquina pues obtuvo su patente en el año 1880. Esto también es importante porque es una máquina bien interesante, ¿verdad? Ha tenido un gran desarrollo, es muy normal encontrarla en algunas fincas, por ejemplo. Esta es una rueda, por ejemplo, en planta Puvis. Y en planta Puvis, a diferencia de las Pelton, como estas Pelton son verticales, vean la forma que tiene, sin embargo, esta es horizontal. Esta es viendo las ruedas así, viendo de forma horizontal. Entonces vean que aquí está un inyector por acá, aquí vemos otro inyector, y aquí está otro inyector. Esta, si no me equivoco, es de 3 inyectores, de 4 inyectores más bien, aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces el agua Profe, entra por estos lados, y esta es una turbina de gran potencia, de mucha gran potencia. ¿Alguien iba a decir algo? sí, profe, una pregunta. Ajá. Con respecto a los inyectores que usted se refiere, va a depender también las revoluciones de esa turbina. De hecho, la regulación depende de los inyectores, porque es la cantidad de agua que le metes a la turbina, y eso es lo que te va a ayudar a regular la velocidad. Exactamente. Ok, gracias. Exactamente eso es. Exactamente. Entonces, bueno, muy bien. Vean que esta es una turbina muy linda, bien grande, bien pesada. ¿Y qué características le ven a estas turbinas? Vamos a ver. ¿Qué le ven de características a estas ruedas? Así, a primera entrada. Es como inoxidable, profe. Exacto, exacto. Eso es muy importante, que es en acero inoxidable. Denme un minutico, por favor, para ir a recibir algo. Denme un minuto. Acero inoxidable. ¿Por qué es importante? Para evitar óxidos ferrosos, profe. Ujú. Claro, porque acuérdense que está en contacto con agua, y la idea es evitar de que eso no salga una pelota de rumbre, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, muy, muy importante. Muy bien, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Ok, tenemos, bueno, esta turbina que es la Pelton. Tenemos la Francis. Esta es una turbina de una Francis. Entonces vean la forma, que es completamente diferente. Eh, Vean que esto no tiene cucharas, esto tiene unos álabes que vienen así con una inclinación. Ojo. Y el agua pues entra por aquí, y debido a esta inclinación, cuando el agua entra con mucha velocidad, pega por la turbina y la hace mover, la impulsa. Entonces, claro, esto tiene que tener una inclinación tal para aprovechar toda la energía posible, que ella aproveche toda la energía posible, y la convierta en movimiento, ¿verdad? Entonces, la turbina Francis, pues es una turbina muy versátil,
es una turbina muy adecuada para una amplia gama de alturas y caudales. De hecho, es muy interesante porque ustedes van a observar la Pelton, y la Pelton es una turbina que funciona con una poquita cantidad de agua, sin embargo es con muy alta presión. Entonces ocupa, normalmente la Pelton viene pues con unas grandes alturas con grandes alturas de caída. La Francis es diferente porque la Francis más bien ocupa alturas medias y caudales medios. Entonces es muy interesante porque es muy versátil por ese sentido. El agua entra, bueno, por la periferia de la rueda y sale por el centro. Entonces el agua entra por aquí de forma radial y sale aquí por debajo. Entonces, esta es una Pelton, esta es una Francis vertical. Vean que el agua entra en este sentido, viene por aquí, da vuelta por el caracol y sale por acá. ¿Lo ven? Y aquí tiene acoplado el generador, que es lo que se ve en anaranjado, y aquí se produce electricidad. Ahorita vamos a ver una foto de una Francis, pero horizontal. Entonces vean qué interesante, porque esta viene aquí, el agua entra, da vuelta por el caracol. Estos son los álabes directrices y después el agua sale por debajo. Profesor, Y aquí esa se parece acopla el generador. como una bomba centrífuga, ¿verdad? Utiliza la fuerza. Exacto, exacto, exacto. Es el mismo principio de una bomba centrífuga. Exactamente. Entonces, lleva el nombre en honor al ingeniero James Vicano Francis. Ojo, eh, dice que fue de origen inglés, quien también emigró a Estados Unidos, dice donde se encargó de realizar algunos estudios hidroeléctricos utilizando turbinas centrípetas. O esta es una turbina que ha evolucionado muy considerablemente y tiene saltos de agua desde 30 hasta 550 metros de altura, ojo, y caudales desde 10 hasta los 200 metros cúbicos por segundo de agua, y lo hace que sea una turbina muy versátil, muy utilizada. De hecho, es muy práctica, muy utilizada en todo el mundo, debido a la versatilidad o la posibilidad que yo tengo, pues, la posibilidad que tenemos, pues, de utilizarla en diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante porque es una turbina que la hace bien utilizada. De hecho, planta cachí, pues, es una planta, o la mayoría de las plantas que tenemos en Costa Rica, pues son plantas que son en Francis, por las alturas que tenemos y por las cantidades de agua. Entonces, vean por ejemplo aquí, podemos ver una construcción de un proyecto, esto fue en el año 64, en Nueva Escocia, ahí en Estados Unidos. Entonces vean qué bonito, porque vean aquí donde entra el caracol, estas son verticales, horizontales, vean aquí donde entra, donde viene la tubería de presión, y aquí es donde van construyendo y van armando el de la planta, ¿verdad? Siempre me gusta poner algunas fotos de estas, vean qué lindas se ven estos generadores, ¿verdad? Es bonito verlo. Vean esta otra foto que fue en Hoover, en la presa Hoover, y vean qué lindas que se ven. Entonces, estos son unas máquinas inmensas. Estos son tan grandes como las Pelton que vimos hace un rato. Entonces, vean el tamaño que tienen estas ruedas, estas máquinas, para que hagan girar una turbina de gran tamaño. Ok, muy bien. Muy bien. Y después tenemos la turbina Kaplan, y vean qué interesante esta foto, vean el tamaño de esta Kaplan. El agua entra por arriba y el agua se desplaza aquí por estos álabes, entonces lo que hace es mover estos álabes, y ese es el sentido de movimiento que le da. Entonces la turbina Kaplan pues también se diseñó para bajas alturas de caída y grandes caudales. Es diferente, digamos, es lo opuesto a la Pelton. La Pelton ocupa una gran presión, pero poquita agua. Aquí más bien ocupamos muy poquita presión, pero una gran cantidad de agua. Entonces las Pelton fue diseñada pues para bajas alturas y grandes cantidades de agua. Las palas o las propelas son ajustables para mejorar el rendimiento de la máquina, para regular el flujo. Y también tenemos, bueno, son turbinas de flujo axial, que son muy similares, por ejemplo, a las de tipo radial,
Y eso lo digo en este sentido, más que todo es porque los barcos utilizan este principio pues para impulsar las propelas, ¿verdad? Es un principio parecido. Entonces, bueno, eso es interesante también. Es importante tal vez mencionar que el nombre se lo deben a un ingeniero austriaco llamado Victor Kaplan, que también él desarrolló este tipo de turbina y concibió la idea pues de corregir el paso de los álabes automáticamente con variaciones de potencia. Entonces, en la actualidad, pues se encuentra en una gama de cargas, por ejemplo, de 1 a 90 metros y una velocidad de 50 a 200 metros cúbicos por segundo de agua. Es revoluciones por minuto. Entonces, vean qué interesante porque es una turbina también de gran aplicación. Les puedo contar que en el país, planta, por ejemplo, la planta Sandillal utiliza este tipo de turbina. Y les puedo contar que eso se debe a que, por ejemplo, en Arenal se genera, perdón, se genera eh, con una gran, con un embalse pues bien interesante, bien grande. eh, entonces esa agua se turbina, va a Dengo y de Dengo pasa a Sandillal. Y lo interesante de todo es que eh, en Sandillal, pues en Sandillal es una gran cantidad de agua, una gran cantidad de agua, nada más que tiene a un nivel de presión muy bajo. Recuerden que Sandillal, o por los que no saben, planta Sandillal pues se encuentra en Cañas, ¿verdad? Cuando ya estamos completamente, casi es una parte plana, plana, ¿verdad? Entonces, pues esto es importante que ustedes lo reconozcan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, recuerden que Arenal está allá en Tilarán, Corobicí está un poco más abajo, todavía más abajo, y así es como funciona. Las tres plantas funcionan en simultáneo. De hecho, si Arenal no produce electricidad, Dengo no puede producir y Sandillal tampoco puede producir. Eso es muy importante. Y es un poco pues lo que pasa aquí en el Reventazón. Eh, Cachí, Cachí genera electricidad, el agua que se turbina en Cachí pasa a La Joya, lo que pasa de La Joya pasa a Angostura y lo que pasa a Angostura pasa a Reventazón. Entonces vean lo importante que es todo esto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, según el grado de reacción también podemos clasificarlas. Están las turbinas de acción que aprovechan la energía cinética del agua, como las Pelton. Dice, y entre las características es que en la parte superior e inferior del rodete existe la misma presión, por ejemplo, como la Pelton, y ya vimos más o menos por qué, por la construcción misma que tiene. El agua al entrar al rodete tiene únicamente energía cinética, dice, y como signo exterior, el rodete no puede estar en contacto con el nivel inferior del agua. Esto es importante, sino que ha de quedar libremente suspendido. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y las turbinas de reacción, ojo, como por ejemplo las Francis o las Kaplan, tienen como característica que en la parte superior o inferior existe una diferencia de presión. De hecho, en la turbina Francis, el agua entra a una presión y después cuando se turbina sale a otra presión. Y de hecho se tiene un tubo de fogue en la casa de máquinas y tiene una forma especial pues para aumentarle un poquito el agua y pueda salir con cierta velocidad. Entonces eso es importante también. Eso es muy, muy importante. Eh, bueno, el agua, al moverse el agua por los espacios ahí que hay entre los álabes, pues entre los álabes del rodete, pues ocurre una aceleración por aumento de la presión, era lo que les decía. Así, por ejemplo, por el álabe se transforma parte de la energía potencial en energía cinética y pues era lo que les decía, pues ahí es donde se encuentra unido pues al tubo de fogue y cuando va al tubo de fogue pues el agua se sale libremente, ¿verdad? Entonces esa es una de las características que tienen por ejemplo las plantas con turbinas Francis, ¿verdad? Entre las ventajas que tiene la energía renovable, recordemos, la hidroeléctrica renovable, pues es que la energía del agua es una fuente prácticamente inagotable, siempre y cuando llueva, ¿verdad? Siempre y cuando llueva. Y esto es importante mencionarlo porque ya vimos el caso que tuvimos el año pasado.
cuando tuvimos una sequía fuerte. Y otra de las cosas importantes es que tienen muy alta eficiencia. Las turbinas hidráulicas pues tienden a tener una alta eficiencia de conversión de energía. Entonces esto sí es importante también considerarlo. Muy importante, pero muy importante. Y vean que parte de las cosas interesantes que tiene la energía hidráulica es que prácticamente están en la base de la generación para satisfacer la demanda. Entonces vean, por ejemplo, esto es para irme adelantando un pelito a lo que viene, pero vean la energía geotérmica, que es prácticamente constante para todo el sistema, y vean la eólica. La eólica en la madrugada, que es cuando hay menos consumo, hay mucha energía. Empieza a calentar el día, bueno, en la madrugada empieza a bajar, sube en el día, entonces depende mucho de la temperatura. En la tarde empieza a subir y en la noche empieza a bajar. O sea, cuando más se ocupa, hay menos. Y después en la noche empieza a subir. ¿Lo ven? Entonces, por eso es importante esta planificación eléctrica, ¿verdad? Y vean la hidro. La hidro tiene una tendencia muy particular también. Y vean lo importante que se va viendo. ¿Lo ven? Entonces, este es un día, por ejemplo, como el 30 de octubre del 2024. eh, por ejemplo, a la 1 de la tarde, eso era lo que estaba pasando. Entonces, vean que es importantísimo, pues, para un sistema eléctrico tener conocimiento de todos estos conceptos para ver cómo despachar las plantas. Es muy importante, muy importante. Esto es fundamental. Esto es fundamental, ¿verdad? Eh, Vean que aquí tenemos embalses estacionales. Embalses estacionales, pues podemos hablar que es Cachilla, Angostura, Reventazón y Piurris. Y Ardesa es Arenal, Dengo y Sandillal. ¿Por qué creen que un 30 de octubre, por ejemplo, Arenal, Dengo y Sandillal está generando 74 megas? ¿Por qué creen ustedes? Sí, por la cantidad de agua que llueve. Bueno, digamos, porque hay más cantidad de agua, ¿no? Ok, genera eso, genera eso por la razón de que recuerden que el embalse de Arenal, Dengo y Sandillal durante el invierno, o sea, después de mayo, abril, lo que se hace es llenarlo todo lo que se pueda para después despachar esa energía en el verano, que es cuando llueve menos aquí en toda la cuenca del Reventazón. Entonces, es muy normal que en marzo, por ejemplo, Arenal, Dengo y Sandillal por ejemplo, estén al 100%, pero los embalses de aquí, de esta zona, estén limitados. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Muy importante. Entonces, es por esa razón. Eso es por esa razón. Bueno, entre los beneficios ambientales de la energía hidráulica es que no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, Sin embargo, pues las grandes plantas tienen muchos desafíos, muchos desafíos. Tienen un gran impacto ambiental. Hay toda una discusión sobre lo que son las grandes plantas. Es toda una discusión que siempre se ha tenido y sobre todo porque, ¿cómo se llama? Porque pues tiene todas sus consideraciones también comentar al respecto. Eso es, eh, eso es un aspecto a tomarlo en cuenta y ahí todo un tema por toda la afectación que puede haber en los ecosistemas, en que puede haber pues en todos los animalillos que hay alrededor, en el desplazamiento de personas, en movilizar zonas indígenas muchas veces, cosas así por el estilo, ¿verdad? Eh, También el costo elevado, por ejemplo, de la construcción de una central hidroeléctrica. Es una gran inversión la que hay que hacer al principio. Por ejemplo, una central hidroeléctrica puede llevarse hasta 10 años construyendo, eh, porque surgen problemas, surgen muchas cosas, pero también por el alto costo de construcción. La obra civil es monumental. A diferencia, por ejemplo, de un parque eólico o solar que pues puede tender a ser más, un poco menos caro
de repente, más rápido. Entonces, es un tema de en qué momento yo puedo colocar la energía y ponerla a producir, ¿verdad? La planta. Por ejemplo, qué es lo que pasa más o menos con las plantas térmicas, ¿verdad? Algo similar. Entonces, también, muy importante. Y este es un esquemita ahí bonito para que vean un sistema hidráulico y vean que tenemos aquí la represa, en la cual nos envía agua con presión aquí a la turbina. La turbina tiene un elemento que me mueve esa turbina, me produce movimiento, va hacia el generador produce electricidad, lo acoplamos al transformador y vamos a la línea de transmisión y se conecta al sistema eléctrico. Entonces vean qué interesante. Ah, bueno, y aquí está, como es una Francis. Vean que este tubo de Foguet pues tiene esta forma para que el agua, como sale a una presión, con esto se impulse y salga hacia el río, hacia el nivel normal del río, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante, ¿verdad? Eh, Creo que con este grafiquito pues podemos abarcar muchos conceptos que hemos visto a lo largo de todo el técnico, ¿verdad? Transformadores, generadores, bueno, ahora turbinas, presión, eh, conceptos de presión, transmisión de energía y distribución. Entonces vean qué bien porque abarcamos muchos de los temas importantes. ¿Bien? Muy bien. Y esta es una foto de Ventazón, vean qué bonito. Vean qué bonito. Esto fue hace ya unos años y vean qué bonito que se ve. Muy bien. Bueno, y en esencia, pues eso es lo que tenemos en un sistema hidráulico. Necesariamente, pues, como les decía, necesitamos de un sistema de embalse para almacenar energía potencial. Tenemos un sistema de tubería una tubería de un túnel de concreto, un túnel. Tenemos un tanque de oscilación, tenemos una caída y tenemos la casa de máquinas. Muy bien. Es un poquito, pues, lo que explica. Entonces, digamos, yo puedo explicar un poco este diagrama, podríamos explicarlo y bien, pues, alguno puede decir, pues, un poco cómo es la secuencia cómo es la secuencia, por ejemplo, de generación de electricidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda de la hidráulica? ¿Todo el mundo quedó claro con la energía hidráulica? ¿Todo el mundo quedó claro con la energía hidráulica? ¿Entendimos lo que es la energía hidráulica? Profe, yo Dígame. sí tengo una consulta con el mantenimiento de la máquina. Ajá. Esto es solamente para agua dulce, ¿verdad? No para agua salada. ¿Cómo Sí, hacen eso para es hacer para el agua examen? dulce. Sí, es para agua dulce, porque vieras que para agua salada es la energía maremotriz. Es otro concepto. Ah, ok. Sí, sí, eso es solo para agua dulce. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Bueno, ¿Y muy el bien. mantenimiento cada cuánto se le da? Mira, el mantenimiento normalmente es un mantenimiento al año. Depende de muchas cosas, digamos. Nosotros antes en el ICE, por ejemplo, se le daba un mantenimiento y a veces se duraba hasta un mes. Hoy día son 2 semanas. Los tiempos de las rutinas de mantenimiento han bajado mucho y básicamente se basan mucho en inspecciones, porque muchas máquinas de estas, pues, se les hacen otros tipos de mantenimiento, pues, para evitar un poco tener que invadir mucho la máquina durante el mantenimiento. O más bien, que si se detecta algo, pues se pueda suplir o se pueda hacer durante el mantenimiento. Entonces es básicamente pues eso. Es básicamente eso. El mantenimiento normalmente es una vez al año, se hace un mantenimiento programado, se cambian piezas de repente que se están desgastando, cosas así por el estilo. Entonces, es algo así más o menos lo que se, Es un lo que paro se completo. es un paro completo, totalmente. Se saca la máquina durante las 2 semanas y así es. Y así es.
Esa es una muy bonita foto, Víctor, muy, muy bonita foto. Muchas gracias, profe. Sí, Muy profesor, bien. bueno, ahí la compartí con el grupo. Yo trabajé en Pirris ¿Sí? y conozco, bueno, tengo muchas fotos de ahí. Y entonces, pues ahí les compartí una del Y ahí puede, después sigue compartiendo con los demás para que todo el mundo las vea. Eso sí, es si quiere, importante. váyanos. Se puede Bueno, muy compartir bien. ahí. Muy, muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, sigamos hablando aquí un poquito. Ahora vamos a hablar de la energía geotérmica. Y la energía geotérmica, de ahora vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Ahora el fluido va a cambiar y estamos hablando de un fluido que es vapor. Anteriormente el fluido que estábamos tratando era un fluido diferente, que era agua en estado líquido. Ahora vamos a hablar de agua en estado gaseoso. Y en definitiva, pues el concepto aquí va a cambiar fuertemente porque estamos hablando de un tipo de generación un poquito diferente, ¿verdad? Sin embargo, en principio es lo mismo, es lo mismo. Estamos hablando del mismo principio de generación, sin embargo, pues hay que hacer otras consideraciones. Bueno, aquí una de las características principales que tiene la energía geotérmica es que requerimos de un reservorio fuerte de vapor. Normalmente, pues, cuando hay energía de este tipo, pues hay un manto acuífero en algún lado. Hay aquí un manto acuífero y resulta que por aquí tenemos una bomba de calor o una zona geotermal o una vena de volcán, digámoslo así, y resulta que aquí se produce calor y se produce vapor. Dependiendo la cantidad de energía que yo tenga en esta fuente, eh, de esta vena volcánica o lo que sea, yo voy a tener aquí un vapor que va a tener una gran entalpía. Cuando hablo de entalpía, pues es la energía que tiene este vapor, ¿verdad? Eh, Esto es muy importante porque dependiendo la cantidad de energía que yo tenga en ese vapor, pues yo voy a tener las distintas formas de producción de electricidad, porque va a depender exclusivamente pues de la temperatura y la presión que yo tenga de ese vapor. Entonces, esto es muy importante. Esto Es es algo así. sobrecalentado, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, es algo así, por ejemplo, como cuando nosotros tenemos una olla de presión y si yo pongo el disco a la mitad, pues va a tener una temperatura y una presión, pero si yo pongo el disco a toda full, a toda energía, pues voy a tener más presión y más temperatura. Y es algo así. Es el mismo principio. Entonces, yo puedo tener plantas de generación y las puedo distinguir a la temperatura que tengan. Normalmente, pues lo que siempre se dice en este tipo de generación es que son plantas de alta o de baja entalpía. Es básicamente eso. Y es muy importante porque básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una central, vamos a ver esta que es de alta entalpía, donde yo extraigo el vapor hace girar una turbina de vapor y por aquí voy a tener una tapa de condensado donde el vapor, después de que yo turbino este vapor, ese vapor me va a salir como una mezcla de líquido, vapor. Entonces básicamente lo que hago es cambiarle el estado para que salga líquido, ojo, salga líquido, y lo que hago es volverlo a reinyectar al manto acuífero. Entonces esto se vuelve un ciclo cerrado. Eso funcionaría en buen principio, es para que nos produzca electricidad pues toda la vida. Ahora, esto es muy importante porque yo una vez que lo acoplo a mi turbina de vapor, genero mi electricidad y la transfiero al sistema eléctrico. Igual sucede en las de baja entalpía. En las de baja entalpía, pues está ese vapor hace girar la turbina. eh, Muy bien, vamos a ver, esto es importante porque también tiene un ciclo cerrado. El ciclo cerrado pues hace que esto eh, sea sostenible en el tiempo y podamos transmitir esa energía. Entonces tiene pues tiene todo un ciclo, depende si es digamos, si este
en el caso que yo tenga un manto acuífero aquí, por ejemplo, o tenga aquí un reservorio de agua que tenga mucho vapor. Eso es básicamente. Entonces, es un sistema que yo lo hago pues bastante sostenible para que siga produciendo. Sin embargo, hay sistemas, por ejemplo, en California, hay sistemas donde se produce pues electricidad y vieran que es muy interesante porque esa electricidad que se produce, pues de repente tiene, vamos a ver, estas plantas geotérmicas producen o producieron durante 20 años y ya dejan de producir porque lo que hicieron fue extraerle el vapor a este manto de vapor o a este reservorio y no fue un sistema que fue autosostenible. Entonces de ahí se perdió pues la posibilidad pues de hacerlo infinito en cierta manera, ¿verdad? Muy bien. La generación geotérmica es una forma de generación eléctrica renovable. Dice que aprovecha el calor interno de la Tierra. Dice este calor proveniente del núcleo terrestre y de la descomposición de los materiales radiactivos del manto se manifiesta como vapor o agua caliente en reservorios subterráneos. Entonces, pues aquí se aprovecha mucho la geotermia, por eso es la geotermia, ¿verdad? Entonces, a través de perforaciones profundas, pues este fluido térmico se extrae para accionar turbinas que generan electricidad. Entonces, básicamente, pues es lo que se hace, a diferencia, por ejemplo, de la hidráulica, ¿verdad? Bueno, entonces, entre las tecnologías que podemos tener, se pueden tener tecnologías de vapor seco o de dry steam que utilizan directamente el vapor geotérmico extraído del subsuelo para mover la turbina. Son más antiguas y requieren mucho reservorios de vapor seco. Eh, el vapor seco es que no viene con humedad, no viene con punto de rocío, no viene con rocío. Entonces eso es importante mencionarlo. Y tenemos el vapor flash, que es el flash steam, que extraen agua geotérmica a alta presión. Dice que al llegar a la superficie se despresuriza formando vapor que impulsa la turbina. Entonces también es otro tipo de vapor que se puede utilizar. Y tenemos plantas de ciclo binario también que emplean fluidos secundarios con bajo punto de ebullición. Dice que se evaporan al contacto con el fluido geotérmico y mueven la turbina. Dice que son ideales para recursos de temperatura pues moderada. Entonces hay diferentes tipos de sistemas de vapor. Aquí por ejemplo, el de plantas de vapor seco es muy utilizado en el ICE y el de vapor flash. Muy utilizado. Bueno, entre las ventajas es una energía renovable y constante. Yo les mostré ahora el gráfico del sistema de un día en el sistema nacional y es totalmente constante, es muy constante. No depende del clima, a diferencia de la energía solar y eólica, por todo lo que ya expliqué. Son de muy alta eficiencia térmica en ciertas condiciones geológicas y puede combinarse con usos térmicos directos, por ejemplo, con calefacción, con procesos industriales, con agricultura. Entonces el vapor ya es una energía muy vieja, muy utilizada y recordemos por ahí que en la primera revolución industrial, pues todos los sistemas de vapor fueron desarrollados con la máquina de Watt. Acuérdense en la máquina de vapor de Watt, pues ese fue el principio con el que se utilizó. Entonces, este tipo de tecnología es bastante viejo, bastante antiguo, entonces ya es una tecnología que ya tiene sus años, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué Dígame, temperaturas caballero, manejan ahí? mucha, 200, 300 grados, depende mucho de la entalpía que tengamos. Ujú, depende, pero sí es de muy alta temperatura, muy alta temperatura. Sí, es muy interesante. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Entre las desventajas, y esto es respondiendo a algo que don Víctor preguntaba, es limitado a regiones de recursos geotérmicos, zonas volcánicas y tectónicas. Entonces, uno de los problemas que nos vamos a encontrar con este tipo de tecnología es que, por ejemplo, que en este tipo de tecnología es porque
para poder construir una planta geotérmica, pues necesariamente yo voy a tener que instalarla pues en un parque nacional que es donde hay volcanes, definitivamente. Entonces, ya esa es la primera limitante, ¿verdad? El alto costo inicial por perforación y la exploración geotérmica, geológica, los estudios previos son carísimos, carísimos. Entonces ya esta es otra limitante que hay que tomar en cuenta. Y también el riesgo de liberación de gases no condensables, como los sulfuros de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba este, el sulfuro de, Luciana, ¿vos te acordás? El H2S era sulfuro de, bueno, y después el dióxido de carbono. Entonces, ese tipo de gases son contaminantes, no contaminantes, son venenosos. Entonces, son Sulfuro de peligrosos. hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, perdón. Gracias. Sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, también son muy peligrosos. Son corrosivos también. Son muy corrosivos porque acuérdense que son gases que vienen del interno del suelo y son gases que, por ejemplo, pueden producir lluvia ácida. El sulfuro de hidrógeno puede producir lluvia ácida en contacto con el agua por la combinación, por la mezcla que se hace entre algunos elementos y algunas mezclas o compuestos. Entonces, eso es un precursor de lluvia ácida. Entonces, ustedes pueden ir ahí a geotérmico y pueden encontrarse muchos techos oxidados y algunas cosillas así que de repente, pues, eh, se vuelven un poquillo peligrosas, ¿verdad? Bueno, posibles impactos ambientales, locales, sismicidad inducida, subsidencia del terreno. Eso es porque, vean que aquí le voy a mostrar esto aquí en este punto. Si yo tengo este reservorio y estaba presurizado y se extrae el vapor, esta parte de aquí se debilita y se pueden producir hundimientos. Esto en algunos países ha pasado. Entonces es un tema, pues también, es todo un tema, es todo un tema. Bueno, la energía geotérmica es particularmente viable en países, por ejemplo, ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, eh, inclusive en Islandia. eh, es un país que tiene un 100% de generación y también países como Indonesia, México, Salvador, en todo lado, ¿verdad? En el lado del Pacífico. Fuera de Islandia también, que no está en el Pacífico, pero recordemos que en Islandia pues chocan las dos placas tectónicas, la europea con la americana, entonces ellos tienen una particular condición allá, por eso es que las islas de Islandia están ubicadas en ese punto, porque en Islandia eh, hay una gran cantidad de volcanes y ellos han aprovechado fuertemente este tipo de vamos a ver, este tipo de tecnología, pues para generar su electricidad que es totalmente limpia, ¿verdad? Dice donde se han desarrollado también aquí en Costa Rica proyectos como Pailas y los Miravalles, ¿verdad? Todos los Miravalles, y es una energía que ha tenido muy, muy buena aceptación. Bueno, aquí, esta es otra muestra, por ejemplo, 4 de agosto del 2025, y vean, por ejemplo, que aquí el geotérmico es totalmente planito, vean qué lindo, una belleza. Es muy estable, muy disponible, eh, tiene un bajo impacto climático, esto es importante. Eh, la generación geotérmica pues también puede desempeñar un papel estratégico como fuente de carga base, que es lo que estábamos explicando en el sistema eléctrico, muy bien, y complementado también con otras tecnologías, que eso es importantísimo, ¿verdad? Vean qué interesante, pues esta muestra del 4 de agosto del 25, y ojo que vean que Arenal, Dengue y Sandillal estaban en 241 megas en ese momento, y recuerden que este año particularmente ha llovido demasiado. Entonces, esa es una de las razones, ¿verdad? Fue muy interesante. 4 de agosto que cayó, 4 de agosto fue como un miércoles, no sé. El lunes cayó, esto fue un lunes. Bien, muy, muy bien. Bueno, las turbinas de vapor, hablemos un poquito de las turbinas de vapor. Son una máquina térmica rotativa, dice que convierte la energía térmica del vapor en energía mecánica.
Esta energía mecánica a su vez puede utilizarse para generar electricidad o impulsar otros equipos. Hay equipos que utilizan vapor también para otras cosas. En esencia, las turbinas de vapor aprovechan la expansión del vapor a alta presión y temperatura para hacer girar un rotor. Es similar a la hidráulica. En el principio de funcionamiento, sin embargo, la gran diferencia es el tipo de fluido que estamos inyectando. Esto es importante también. Muy bien, muy bien. Y el funcionamiento básico de una turbina a vapor, pues es para generación de vapor o para expansión de vapor, y el agua se calienta en una caldera hasta convertirse en vapor a alta presión y temperatura, o de expansión de vapor si el vapor entra a alta presión y se dirige hacia los álabes de una turbina, expandiéndose y impulsando los álabes para hacerse girar. Esto es importante porque en generación de vapor, hablo primero ahora de las turbinas y vamos a hablar un poquito de esto, porque cuando vayamos a conocer la generación nuclear, pues se basa en este principio. En este principio tenemos que tener una turbina de vapor para generar mucha electricidad, y ahí generamos pero mucho vapor. Entonces esto es un aspecto también interesante a tomar en cuenta y de mencionarlo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y después tenemos la extracción de trabajo, que la energía mecánica del rotor se transmite a un eje, el cual puede estar conectado a un generador eléctrico o otro tipo de maquinaria. Y la condensación del vapor, dice que el vapor, después de expandirse y realizar un trabajo, se condensa, o sea, se vuelve agua en un condensador, y el ciclo se repite cuando yo lo hago, cuando yo vuelvo a inyectar ese condensado, porque es sumamente sostenible, es un ciclo cerrado. Ahora, hay diferentes tipos de turbinas de vapor. Tenemos las de alta presión y las de baja presión. Evidentemente, pues las turbinas de vapor se clasifican según la presión. Entonces, este es otro aspecto que hay que tomar en consideración. Y las de alta presión son utilizadas en grandes centrales eléctricas, y las de baja presión pues pueden ser utilizadas en procesos industriales. Esto también es importante que lo tomen en consideración, porque inclusive en procesos industriales el vapor se utiliza, vamos a ver, en Dos Pinos se utiliza para cocinar, para esterilizar, para limpiar, pero también de repente se puede utilizar para algunos otros procesos. Por ejemplo, para generar electricidad, por ejemplo, en geotérmico. Entonces, para eso se utiliza. O, por ejemplo, en una planta nuclear, produzco vapor, pues para producir electricidad también. Entonces, esto es importantísimo, porque vean que necesariamente para tener energía geotérmica, ojo, geotérmica, pues tengo que tener un gran reservorio de vapor, pero ese reservorio requiere de una gran cantidad de vapor en la zona, pues para producir el vapor suficiente para poder mover esas turbinas. Entonces, esto es importante que por ahí lo vean. Ahora, con respecto a las turbinas, y también algunos sí puede decirme que les llama la atención, en las turbinas de alta presión, vamos a ver que tienen esta forma. Vean qué belleza como son estas turbinas. Y las de baja presión, que son de procesos industriales, tienen una forma diferente por la presión que utilizan. Este tipo de turbina, por ejemplo, son las que se usan en geotérmico, y vean la forma de los álabes. Tienen una forma un poquito pequeña, un poquito más una composición un poquito diferente, ¿verdad? Entonces vean estas de alta presión, también son en acero inoxidable. Esto es importantísimo. Es un acero inoxidable especial también, porque por los componentes corrosivos, de repente pues está arrastrando algunas sustancias que de repente pueden ser abrasivas. Entonces también es importante que este tipo de turbinas pues sean capaces de tener una resistencia a la abrasión, una resistencia al desgaste, para que puedan durar muchos años, ¿verdad? Y si no, pues de repente vamos a tener que hacerles un mantenimiento, algún relleno en soldadura, pero sí es importante pues eso. Hay de una o varias etapas
y dependerá mucho pues en la forma en donde se expanda el, donde se expanda el vapor, ¿verdad? Entonces esto es importante también considerarlo. Muy bien. Eh, donde se expanda eh, muy bien, donde se expandan en las etapas que se expanda el vapor. Vean que esta es de varias etapas. Esta tiene una, dos etapas. ¿Lo ven? Depende de las etapas que tenga. Entonces, esto es importante. Bueno, según el tipo de flujo también podemos tener radiales o axiales. Y es dependiendo, igual como sucedía en las hidráulicas, en dónde entra el vapor. Entonces, en las radiales, por ejemplo, el vapor fluye perpendicularmente al eje de la turbina y en las axiales fluye paralelamente al eje. Entonces vean que en este caso, entra el vapor por acá y este es axial, definitivamente. Pero si entra de lado, puede ser radial. Entonces eso es importante nada más por ahí tenerlo. Y muy fundamental porque también dependerá de la potencia, dependerá de varios aspectos que se tienen que tomar en consideración. Muy bien. Denme un minutico para ver, porque yo creo que alguien está tocando. Denme un minuto, perdón. Muy bien. Muy bien. Ahora, también como hablábamos en las turbinas hidráulicas, pues hay turbinas de acción y reacción. Y las de acción, el vapor se expande completamente delante de los álabes, dice en las boquillas o en las toberas, dice que constituyen el distribuidor. Dice por lo que a su entrada de la rueda, dice, posee ya la energía cinética correspondiente al salto diabático total. O sea, ahí es donde yo tengo toda la transferencia de energía hacia la turbina. Y también puedo tener turbinas de reacción donde el vapor se expansiona en forma parcial en el distribuidor, completándose a través de las paletas o las cucharas. Entonces ahí se va distribuyendo pues toda esa energía, por así decirlo, en todos sus álabes. Muy bien. Muy bien. Para ver aquí qué pasó. Perfecto. Entonces, este es un esquemita bonito donde podemos ver, por ejemplo, el vapor. Vamos a seguir aquí este vapor. Vean el vapor donde viene. Yo puedo almacenarlo aquí en un almacén, un chimbo, por así decirlo. Puedo tener un separador de agua a vapor. Eh, puede tener un purificador. Entonces, esta agua a vapor o esta agua caliente, pues puede servir para cocinar, para cultivar, para esterilizar, para cualquier otra cosa. Este vapor entra por aquí. Tengo eh, un intercambiador también. Eh, Esto es importante porque el, 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 el intercambiador de calor, pues también me va a ayudar a, en alguna manera, sacar algún condensado que de repente vaya a ocupar en esta etapa, pero en este intercambiador de calor, pues de repente aumento la presión del vapor por medio aquí de alguna bomba. Ujú. Y de repente, pues aquí en este evaporador eh, aumentaré tanta presión que puedo tener tanto vapor para poder producir electricidad y transferirla al sistema. Y aquí pues yo voy a tener un condensado donde yo voy a tener aquí un ciclo cerrado. Y en este condensado pues habrá otra etapa donde de repente pues eh, enfrío con una torre de enfriamiento esta agua y la vierto a la calle o donde sea, ¿verdad? Entonces es un esquemilla muy simple, ¿verdad? Pero es para que vean un poco pues cómo puedo utilizar puedo utilizar el vapor, ¿verdad? Muy bien. Y vean aquí, por ejemplo, esto es en planta geotérmica. Y vean qué bonito porque
En este caso es un generador de 55 megas. Ven qué bonito. Eh, es muy interesante porque debido a la alta presión y a la alta temperatura, pues la turbina va a tener una característica a diferencia de las turbinas de las turbinas hidráulicas. ¿Y cuál creen que va a ser la diferencia? Y eso yo lo comenté la semana pasada con una de las características del generador. ¿Cuál creen que va a ser la diferencia? ¿Cuál creen que va a ser la diferencia? Una curva ahí de utilización por presiones y calentamiento, tal No, vez. no, más allá de eso, ¿qué creen que vaya a ser? ¿Cuál creen? Trabaja a bajas revoluciones, ¿no es? Exacto, 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 muy importante, muy bien, exacto. Resulta que estas turbinas, a diferencia de las hidráulicas trabajan a menos velocidad, pero las turbinas geotérmicas trabajan a alta velocidad. Entonces, el tipo de generador es diferente. ¿Qué nos acordábamos de los generadores? ¿Cuáles eran los tipos de generadores que teníamos? Uno tenía ¿cómo eran afuera ahí se me Polos olvida. lisos y polos salientes, ¿verdad? Ajá, eso, sí. Muy bien. Polos lisos, polos salientes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Deme un segundito, perdón. Muy bien. Es la velocidad un aspecto importante. Vean esa turbina. ¿Cuántas etapas tiene esa turbina? La de la izquierda. Bien marcadas. Vean qué bonita esa turbina. Dos etapas. Se ve que es de dos etapas. Muy bien. Y vean qué bonita esta casa máquinas. Vean que es muy limpio, ¿verdad? Muy limpio. Muy diferente un poco a la hidráulica, ¿verdad? Muy diferente. Muy diferente. Muy bien. Profesor, Vean una aquí. consulta. Dele. En ese tipo de turbina no es que la salida de una se convierte en la presión de la otra. Sí, por eso tiene diferentes etapas. Sí, correcto, pero digamos, ¿por qué dos? Si cada una tiene una salida y una entrada, ¿no? Es decir, Sí, o sea, cada, porque son dos, no sé, pero puede tener dos, cuatro, seis etapas, no sé. Pero no sé por qué las compran así, porque no he trabajado en geotécnico directamente. Te puedo hablar de las hidráulicas y las Francis, pero de este tipo no. No sé por qué dos. no, yo tampoco, o sea, es nuevo para mí, pero lo comparo con las bombas multietapas que yo las he trabajado. Ujú, Y, y la presión de una etapa se convierte en la salida, se convierte en la presión de la otra, de la siguiente. Y lo ujú. que hacen es elevar la presión para hoteles y eso sí, donde hay que elevar el agua o el fluido hidráulico a mucha alta altura. Entonces, lo que estaba viendo es que él tiene diferentes álabes y cada álabe Correcto. eleva la temperatura, cada uno eleva la presión. No, ellos no elevan la presión. Ellos lo que hacen es absorber la presión para convertirla en movimiento. Ah, ok. Ok, Sí. listos. Muy bien. Bueno, vean aquí, vean una torre de enfriamiento. Vean qué interesante. ¿Por qué está esta torre de enfriamiento? Pues para que lo que sale de mezcla de vapor, vapor condensado, pues simplemente se convierta en condensado. Y por supuesto, tuberías de acero inoxidable. ¿Por qué tuberías de inoxidable? Pues la idea es que todo ese vapor que sale corrosivo,
que sale contaminado, de repente pues no me vaya a oxidar todo, ¿verdad? Pues no, eso es un montón de lumbre después de muchos años. Y vean que todo se ve bien limpiecito, bien bonito, ¿verdad? Y esto también es importante que lo tengan ahí. Bueno, entonces las aplicaciones de las turbinas de vapor es que tienen una amplia gama de aplicaciones, entre las cuales podemos tener, pues evidentemente, la generación de electricidad, podemos tener la propulsión marina, podemos tener la industria, que se requieren grandes cantidades de energía mecánica. En industria podemos decir, por ejemplo, en barcos, en submarinos, y sobre todo, yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, los submarinos nucleares o los barcos nucleares utilizan este tipo de tecnología, tienen una turbina pues para moverse, es el motor que tienen, un motor, es un motor, ojo, un motor de vapor. Entonces ese es el plus que tienen ahí, la propulsión marina, ¿verdad? O en industria. Entonces esto es interesante y pues obviamente la generación de electricidad y pues evidentemente pues todo el salto tecnológico y toda la parte importante que vino a posterior después de que Watt desarrolló pues todo el sistema de vapor que él desarrolló con la máquina de vapor. Estos son todos los, digamos, todas las aplicaciones pues que con los años se vinieron a gestar debido al conocimiento que se tiene de este tipo de turbinas, ¿verdad? Entonces, esto es importante, o este tipo de aplicaciones. Entre las ventajas también que tienen muy alta eficiencia, tienen una gran capacidad de manejar potencia, son muy confiables, muy robustas, muy duraderas, ya hay una tecnología muy, pero muy madura. Eh, Vamos a ver qué más, son muy flexibles, muy adaptables a diferentes tipos de combustibles. Y uno de los desafíos tal vez es los altos costos de inversión también. Y evidentemente pues los costos de inversión van muy de la mano pues con eh, van muy de la mano pues con las construcciones de las centrales térmicas. ¿Y por qué creen que hay una alta inversión? ¿Por qué la inversión será tan alta? Profe, el costo de la perforación, eso es grande. Eso Y los primero, los equipos estudios previos. Muy bien, los estudios previos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? de los equipos, Los equipos, el acero inoxidable, recuerden. Muy bien, muy bien, muy bien. las tuberías, de todo eso. Todo eso es caro. Bueno, muy bien. Profe, Eh, los traslados ¿Los traslados de qué? de maquinaria, equipo, todo eso. Sí, también todo eso es parte de todos los costos que hay, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hablemos un poquito de la generación por biomasa. Vamos a hablar de otro tipo de tecnología, eh, muy muy interesante también. Muy interesante. La biomasa, pues, es una tecnología ya madura también en el sistema. Y ahorita me van a decir, o qué les va a llamar la atención también de este tipo de tecnología. Pero vean, ¿qué dice la biomasa? Dice, bueno, se considera renovable. Dice, es una de las fuentes de energía que no hace aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera. No emite sustancias contaminantes y ayuda a reducir los gases de efecto invernadero. Eh, Dice, aquí, por ejemplo, por excelencia, ¿qué es lo que se utiliza aquí en Costa Rica? Pues se utiliza el bagazo después de haberse extraído el jugo de la caña para generar vapor. Ojo, para generar vapor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera vapor y ese vapor se lleva a una turbina y se genera electricidad. Ojo. Entonces resulta que se lleva el bagazo, eh, se lleva a, vamos a ver, se lleva la caña de azúcar, se le extrae el jugo, ojo, se almacena ese jugo, después
vamos a ver, cuando tenemos el desecho, que es lo que sobra, digamos, como las estopas de las naranjas o cosas así, eh, vamos a ver, resulta que se seca bien ese desecho, se produce calor, se genera vapor y se genera electricidad. Entonces, ahora, em, ¿por qué se dice que es, a pesar de que yo estoy quemando y estoy haciendo todo ese tipo de cosas, por qué se considera renovable? Porque se supone, en principio, se supone que esa energía, digamos, yo puedo agarrar ese bagazo y tirarlo al suelo para generar qué sé yo, para generar digamos, para producir este fertilizante, y eso tiene que liberar de alguna manera pues dióxido de carbono. Entonces, en principio, lo que él está haciendo, o lo que se supone, o lo que se parte del hecho, es que pues este bagazo me sirve pues me sirve para mitigar el efecto que yo tengo de no transferir ese dióxido de carbono por haberlo tirado. O sea, de todas maneras tuvo que haber pasado. Entonces, parte, digamos, del proceso natural de la vida de ese bagazo, por así decirlo. Entonces, es muy interesante porque es la manera digamos, de contribuir al medio ambiente volviendo a utilizar esa basura, entre comillas, esa basura orgánica, ¿verdad? Entonces el bagazo es una tecnología muy interesante porque en tiempos de zafra, por ejemplo, o, por ejemplo, sí, se aprovecha pues esa materia orgánica de origen vegetal o animal para producir energía térmica y después producirla en energía eh, eléctrica, ¿verdad? Este tipo de generación se basa en procesos de combustión directa, gasificación, pirólisis o digestión anaeróbica, dependiendo del tipo de residuo disponible y la tecnología. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que tiene el bagazo, porque es muy aprovechado por esa razón. Desde el punto de vista energético, la biomasa dice considera una fuente renovable siempre que su tasa de regeneración sea igual o superior al su ritmo de explotación. Vean qué importante. Y además tiene el potencial de contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dice, dado que el carbono liberado en su combustión, ojo, es parte del ciclo biológico del carbono, a diferencia de los combustibles fósiles. Y esa es la gran diferencia, porque los combustibles fósiles se extraen del suelo para producir electricidad. En cambio aquí yo estoy aprovechando, ojo, estoy aprovechando ese material orgánico que lo utilicé para fabricar azúcar y lo voy a reaprovechar para generar electricidad. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nada más. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es importante que también lo tengan ahí. Entre las ventajas más destacadas, pues que vamos a tener el aprovechamiento de residuos agroindustriales, forestales y urbanos. Entonces ahí se aprovechan muchos productos que puedan producir o que tengan un potencial calórico. Por ejemplo, la cáscara del café, eso se aprovecha. Bueno, la reducción de la dependencia de fuentes fósiles y la generación distribuida en zonas industriales, en zonas rurales. Entonces también, esto es importante para lo que se aprovecha. Y por supuesto, también pues presenta algunos desafíos como la logística, en el acopio de la biomasa, los costos también al procesamiento, la necesidad de control de emisiones, la eficiencia térmica, etcétera, etcétera. En algunas regiones, por ejemplo, eh, agrícolas, forestales, también esto se presenta como una alternativa estratégica para la diversificación de la matriz energética y el desarrollo de las zonas. La biomasa, por ejemplo, aquí en tiempos de zafra, tiene una contribución interesante para el sistema nacional y hay mucho, sobre todo en los ingenios, que se puede aprovechar, ¿verdad? Entonces también esto es importante también ahí tenerlo en consideración. Muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguno ha trabajado en algún ingenio donde hayan tenido biomasa? ¿Alguno ha trabajado en algún ingenio? Que me cuente. Eso le iba a preguntar que si se sabe cómo maneja eso. Sí, vieras que aquí, por ejemplo, el ingenio El Viejo,
Taboga tienen sistemas en biomasa y generan una considerable, un poquito de electricidad bastante considerable. ¿Vieras que Profesor, sí? yo no he trabajado en genio, pero soy de aquí, de la zona de Grecia, y conozco Ajá, la caldera de Cope Victoria. ok, Y bueno, ellos trabajan con biomasa, pero el muy problema bien. es que de ahí ahora se ha cortado mucho cañal para construir Ajá, diferentes tipos de edificios y casas y condominios y todo eso. Y prácticamente la caña está desapareciendo. sí, Y, y ahí eventualmente, digamos, por ejemplo, en un tiempo que yo tuve aquí un poco de madera, yo la vendí, yo se la vendí a Copa Victoria para que alimentaran la caldera porque hay muy poca biomasa. claro, 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 eso es importante mencionarlo porque muchas veces eso es lo que hacen cuando se tiene biomasa, muchas veces cuando ya no se tiene mucha producción, digamos, de producto, a veces se trata de vender madera y todo ese tipo de cosas pues para aprovecharla. Eso es un buen punto, muy buen punto. Josué, Sí, los ingenios, profe, ellos lo que hacen mucho te es oigo muy como... bajito, Josué, ¿Me escucha ahí, profe? te oigo muy bajito. Vamos a ir de nuevo. Ya, o no, todavía estoy muy Muy lejos. bajo. Muy bajo, no se te oye nada. Ese era el problema. Voy a salirme y volver a entrar, a ver. Sí, es que se te oye muy, muy bajito. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto, por ejemplo, a los basureros, bueno, los rellenos estos, los basureros, por ejemplo, Evi, yo he ido ahí varias veces, ahí se desechan Ajá. las llantas, ahí se desechan las llantas y se ve que, bueno, pues se hace un vapor, ahí tienen ¿cómo decirle? Como unos sumideros donde se genera gases. Eso no es como Sí, eso es aprovechar. gasificación. Eso es gasificación. Vieras, en un ratito lo voy a hablar y lo comentamos. Ahorita lo vamos a hablar. Eso es muy interesante también. Sí, sí, Ok, sí. gracias. Y ahora sí, Sí, Josué. profe. ¿Me escucha mejor o sigo igual? No, estamos igual. Profesor, yo he visto que utilizan un producto que se llama como papel, no me acuerdo el nombre, pero es como madera prensada. Ajá. Y, y, y también he visto que utilizan eso para alimentar, incluso yo creo que a veces lo hacen como de plástico, yo no sé, es un material raro. Sí, 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 sí. Yo he visto uno de esos. Cierto. Bueno, muy bien. Josué, a ver si puedes escuchar y si no, Profe, ahí lo escucho, estoy tratando de solucionar el problema del micrófono. no, no se te escucha. Bueno, salgamos al recreo. Salgamos al recreo. Vamos a ver. Para venir a hablar de la energía nuclear. Entonces, salgamos unos 15 minuticos. Estírese un ratito y volvemos en un ratito. Listo, profe, gracias.